Hola, Eduelis, muchísimas gracias y por supuesto saludarte a ti, a tu equipo y a todas las personas que tienen a bien escucharnos, ¿no? Mira, no, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por tratar de llevarle al país una propuesta de rescate económico que permita sacar a Venezuela de la crisis tan fuerte que estamos atravesando, que permita colocar el debate político en el país en torno a las ideas, en torno a los planes, y sacarlo del estiércol de la ofensa, de la descalificación, de la vejación en la que pretenden colocarlo. Y es por eso que ese plan de rescate que busca pues crear crecimiento económico, prosperidad social y respeto a la dignidad de la persona humana, estamos haciendo lo que creemos que el gobierno es el que debe haber hecho, ¿no? Porque acuérdate que nosotros no estamos aquí en representación del Estado, estamos como venezolanos representando una organización política que estamos realmente angustiados, entendiendo que al país hay que sacarlo del atasco y ojalá fuera el gobierno el que viniera aquí a la banca colateral a buscar ayuda y a presentar un plan creíble, un plan que le evitara sufrimientos al pueblo para sacar al país de la economía, ¿no? Fíjate tú que yo no sé hasta qué punto son tan enemigos, ¿no? El Fondo Monetario y el gobierno, el sistema del gobierno nacional. Claro, porque me parece, y es parte del problema que tenemos, el doble discurso, la manipulación, la hipocresía, ¿no? El gobierno de Nicolás Maduro es miembro del Fondo Monetario Internacional, cotiza, tiene un director, lo mismo en el Banco Mundial y lo mismo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero no solamente eso, el gobierno de Nicolás Maduro, cosa que nosotros desde COPEI no estamos planteando porque no lo consideramos necesario, es el que está aplicando las medidas que en los años 90 y 80 impulsaban esta banca multilateral, como el aumento de la gasolina. Es el gobierno de Maduro el que está planteando aumentar la gasolina y está haciendo una campaña para convencer al país. Nosotros estamos convencidos que el asunto es ordenar la economía y no es necesario aumentar la gasolina, mucho menos en este momento, porque sería tensar la cuerda por lo más débil, ¿no? Que es la mayoría de los venezolanos. Primero, es nuestro planteamiento, fortalezcamos el poder adquisitivo de los venezolanos y después tú vas haciendo los ajustes en el precio de la gasolina, pero no poniendo los caballos por detrás de la carreta. Bueno, este gobierno es el que está planteando aumentar la gasolina, este gobierno es el que está aumentando los pasajes de transporte público, este gobierno es el que tiene la moneda con unos niveles de devaluación que no tienen precedentes en Venezuela y el impacto que eso tiene en la inflación, que nos ha llevado a la inflación más alta del mundo, de manera tal que aquí el único que está haciendo cosas a trancazos, dando bandazos, chocando contra todas las esquinas, que se parecen a las políticas neoliberales de los años 80 y 90, es precisamente el gobierno, ¿no? Yo he dicho mucho que me recuerdo cuando el Papa Santo, ¿no? Juan Pablo II cuestionaba y denunciaba el capitalismo salvaje. Bueno, yo creo que ahorita podríamos hablar, parafraseando al Papa, del socialismo salvaje, ¿no? En Venezuela estamos sufriendo un socialismo salvaje, primitivo, empobrecedor, depredador de la dignidad del ser humano. Y nosotros lo que hemos venido a plantear aquí es un plan a consultar qué apoyo podría tener Venezuela para superar la crisis de balanza de pagos. Son los gobiernos los que meten a los países en una situación desesperada como la que está Venezuela hoy en día. Ahora, entonces nosotros hemos dicho, antes de seguir hipotecando el futuro de nuestro país entregándole petróleo a los chinos, antes de seguir poniendo la deuda soberana de Venezuela en manos de los llamados fondos buitres que cobran intereses del 28, 30, 32%, hemos dicho es mucho más preferible presentar un plan de rescate económico que pida un apoyo financiero o de financiamiento que no supere el 4 o 5%, y eso precisamente es lo que se puede hacer con la banca multilateral. Nosotros hemos presentado un plan de 4 ideas fundamentales. La primera, ordenar la economía, que significa devolverle la autonomía al Banco Central, acabar con el déficit fiscal, ocupar al Estado de lo verdaderamente social, de atender
a la gente y especialmente a los más pobres en salud, educación, planes de desarrollo y infraestructura, vialidad, y dejar y acabar con ese estado charcutero, ferretero, cementero, hotelero, ese estado empresario, ese estado comerciante que ha creado este gobierno en Venezuela, un estado ganadero, pollero, pesquero, en fin, todo un caos. Y eso lo estamos sufriendo los venezolanos ahorita con los niveles de desabastecimiento que hay. Hemos dicho que la producción petrolera hay que aumentarla a 8 millones de barriles diarios. Bueno, eso necesita financiamiento para poder lograr eso. Hemos dicho que las empresas y tierras expropiadas que además no están produciendo ni un gramo de alimentos, deben devolvérsele a sus legítimos propietarios. Bueno, una ley de reversión de expropiaciones y confiscaciones, lo estamos planteando para sanear la economía. Hemos dicho que hay que darle un respaldo absoluto a la empresa privada. La empresa privada no es enemiga del pueblo. Los trabajadores no pueden echar para adelante sin la empresa privada, y la empresa privada no echa para adelante sin los trabajadores. Por eso es que debe haber una gran alianza social entre los trabajadores y la empresa privada, en donde ambos se beneficien con justicia social del crecimiento económico. Y todo, y por último, de protección a los trabajadores, de protección social, que lo hemos llamado un plan de compensación salarial, que mientras se equilibra la oferta y la demanda para que acabe la inflación, mientras se reactiva el aparato productivo, se vaya protegiendo a los trabajadores. Y el mejor plan de protección social es compensar los salarios a los niveles de inflación. Es decir, no puede ser, qué cosa más injusta, que la inflación llegue al 70% y el aumento del salario sea el 15%, cuando todos sabemos que la carga laboral en la media del sector productivo no supera el 15-18% de la estructura de costo de la empresa, de manera tal que lo que corresponde es ir a un plan de compensación salarial hasta que se elimine la inflación o llegue a niveles menores a un dígito y se pueda fortalecer el poder adquisitivo del venezolano. Hemos presentado un plan económico basado en la gente, y aquí hemos recibido, la verdad, déjame decirte, yo me regreso muy satisfecho, y es lo que le vamos a decir. Es lo que queremos, Roberto, ¿con quiénes se reunieron ustedes en el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuáles fueron esas conclusiones que se arrojaron desde allá? Bueno, muy buena. Ellos aquí desde el primer momento nos han adelantado, cosa que nosotros sabíamos. Esta es una reunión que nosotros venimos tratando de conseguir desde enero, ¿no? Y claramente dejando bien claro que nosotros no representamos al Estado, pero sí queríamos saber si un plan con estas características podría recibir el respaldo de la banca multilateral a un financiamiento económico. Nos hemos reunido con los equipos técnicos para Latinoamérica, nos hemos reunido no solamente del Fondo Monetario Internacional, nos reunimos también con la gente del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, y después de pasar la reunión de los equipos técnicos de ellos con los equipos técnicos nuestros, mi persona, el diputado miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Morel Rodríguez, el vicepresidente Enrique Naime y el equipo técnico, hemos tenido reuniones con equipos de la alta gerencia de la banca multilateral, y allí se nos ha dicho que ellos, si bien no pueden aprobar un plan que no viene avalado por el gobierno venezolano, por eso es otro punto importante, sí pueden darnos lo que ellos llaman el chequeo previo o una aprobación previa, que quiere decir que les parece que las ideas planteadas en el plan económico que la Democracia Cristiana les presentó, les parece las correctas y les parece que podrían recibir un apoyo económico barato para Venezuela. En el Banco Mundial, por ejemplo, que se ocupa de planes de desarrollo concretos, estarían dispuestos a conseguir de manera directa o a través de la banca internacional financiamiento para rescatar, fortalecer y aumentar la producción petrolera en Venezuela y llevarla a 8 millones de barriles diarios. Mira, Diudeli, es un caso patético. Es increíble que siendo Venezuela el país con mayor reserva petrolera en el mundo, pues estemos sometidos a los dictámenes de Arabia Saudita y de los Estados Unidos, cuando con eso Venezuela debería ser el país líder, el que marcara la pauta en los precios petroleros.
Yo he dicho, el petróleo ¿para qué lo queremos, no? Para museo, para ufanarnos de que tenemos todo ese petróleo bajo la tierra, porque tampoco lo podemos comer. Entonces el petróleo debe ser utilizado para rescatar el liderazgo de Venezuela en el mercado petrolero mundial y beneficiar a los más pobres, a las clases medias, y que ese dinero se inyecte para lograr superar el problema de la pobreza en el país. Es decir, que el Banco Mundial, para que todos estemos en sintonía de los resultados o de las reuniones que está realizando el partido COPEI con estos organismos internacionales bancarios, el Banco Mundial estaría en el orden de financiar, dispuesto a financiar para la producción petrolera. ¿Y el Banco Interamericano de Desarrollo? El Banco Interamericano de Desarrollo tiene una capacidad de acción más limitada, pero nos ayudaría mucho en darnos el aval para conseguir financiamiento económico, lo que no ocurre ahorita. Hoy en día el gobierno venezolano va a pedir financiamiento para para superar la crisis que está atravesando en Venezuela, y tiene que caer o en manos de fondos buitres, que ya estamos cayendo, pagando entre un 22 y un 32%, imagínate tú lo que significa eso, poner sobre los niños de hoy una hipoteca sobre los hombros de esos niños que tendrán que pagar cuando sean hombrecitos. Qué mayor injusticia, ¿no? Y eso lo está haciendo este gobierno que se dice humano, que se dice social, hipócritas es lo que son. Y el Fondo Monetario Internacional se ocupa fundamentalmente de atender los problemas de crisis de balanza de pagos, es decir, de crisis fiscal, lo que estamos atravesando hoy en Venezuela, y por eso es que no hay dólares, y por eso es que fracasó la política del sistema bancario, del sistema cambiario marginal, el CIMAD, y por eso que ya está casi en 250 el tipo de cambio paralelo. Bueno, esa es la desgracia que estamos viviendo, porque no se termina de presentar un plan económico integral, creíble, que pueda devolverle a Venezuela autonomía económica y que genere bienestar social. Bueno, eso es lo que hemos venido haciendo. Lo bueno para el país, ayer escuchaba yo al presidente Maduro criticándonos, lo bueno es que tuviéramos un gobierno con 4 dedos de frente haciendo lo que estamos haciendo nosotros aquí, no nosotros que somos oposición por lo pronto. Yo estoy convencido de que con la confianza del pueblo vamos a dirigir los destinos del país, pero ahora tenemos un problema urgentísimo, un problema de balanza de pagos urgentísimo, que se está traduciendo en más inflación, en más colas, en más desabastecimiento, en mayores niveles de inseguridad. La inseguridad en Venezuela hoy es espantosa. Estás hablando de que el 80% de las víctimas de asesinato en nuestro país son muchachos menores de 25 años, ¿vale? Y lo más trágico, Eudeli, los victimarios, los asesinos, también son jóvenes de menores de 25 años, es decir, nuestra juventud se está matando, ¿vale? Entonces, por supuesto que el elemento económico y por supuesto la crisis de valores tan grande que tenemos en el país son unos dinamizadores, propulsadores de la crisis sistémica y endémica que está atravesando Venezuela. Ahora, en cuanto a números, Jonás ya te va a preguntar también, en cuanto a números, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo Monetario Internacional, 30.000, ellos podrían perfectamente facilitarle a Venezuela 30.000 millones de dólares para salir del atasco en el que está el país a una tasa de interés menor al 5%, pero aquí me encontré con una sorpresa, Deudeli. Es que yo te confieso que no sabía eso. Aquí cuando llegamos, en una de las reuniones, la gente, precisamente la del Fondo Monetario Internacional, nos dijo que ellos no entendían por qué nosotros creíamos que había que pedir financiamiento, que Venezuela no necesitaba pedir financiamiento, sino iniciar una operación de rescate de los capitales forajidos que han salido de Venezuela por causas de corrupción, habida cuenta de que hoy en día el sistema financiero mundial es muy sensible a todo lo que significa depósitos bancarios que no tienen certificación de origen, legitimación de capitales. Bueno, la sorpresa es que ellos tienen detectado, y es parte de las cosas que voy a presentar en Venezuela en detalle, ellos tienen detectado 450.000 millones de dólares en la banca internacional en manos de venezolanos, y de esos 450.000 millones de dólares
hay 350.000 millones de dólares que no tienen certificación de origen, es decir, gente que no tiene cómo explicar cómo obtuvo ese dinero, de dónde lo sacó. Entonces, las leyes internacionales hoy en día obligan a que el secreto bancario está por debajo del interés superior de los pueblos en función de toda esta crisis que ha habido, no solo con el narcotráfico, con el terrorismo, con el lavado de dineros, y si una persona, un venezolano, no tiene cómo explicar de dónde sacó ese dinero, el Estado venezolano puede reclamar que ese dinero se repatrie y se le devuelva a Venezuela. Bueno, hay diferentes maneras de lograr eso y es parte de un plan de trabajo que estamos diseñando para presentárselo al país y para ver qué tan serio es el gobierno en su lucha contra la corrupción y su defensa de los más pobres, ¿no? Ahí vamos a llevar varias sorpresas, ¿no, Deudeli? Sobre un plan y sobre alguna información que tenemos en dónde está ese dinero. Hay venezolanos. ¿Y de quiénes son esos dineros? Bueno, ¿De que en manos de quién está? Ya tenemos una información preliminar. Te puedo echar el cuento siguiente. Hay venezolanos que no tienen historia productiva en Venezuela, que viven en Venezuela y que tienen cuentas de insólito de hasta 3.000, 4.000 y 5.000 millones de dólares. Lo que un emporio económico como el Grupo Cisnero, por decirte a alguien, no tiene. Hay venezolanos que no llegan a los 30 años de Udeli y que tienen 100, 200 y 500 millones de dólares. Bueno, esa gente tiene que explicar cómo hizo para obtener ese dinero, o si no, el Estado venezolano está en su legítimo derecho de que ese dinero se devuelva a Venezuela. Bueno, con eso el país paga la deuda externa, puede resolver el problema de la industria petrolera, puede atender los problemas sociales del país en vivienda, seguridad, educación, construir hospitales, construir escuelas, construir casas, bueno, y superar el problema de la pobreza. Y esto que estoy diciendo es algo que hoy en día, que es lo que yo reconozco, no sabía, perfectamente el Estado venezolano puede lograr la repatriación de los capitales con solo hacer una rogatoria a los estados del mundo. En Panamá, por ejemplo, son los venezolanos los mayores depositantes en la banca panameña, ni siquiera los colombianos, los norteamericanos, no, los venezolanos. En Asia, bueno, hay bancos enteros que compran unas personas, unos personajes para tener allí en esa banca su dinero, creyendo que con eso pueden disfrazar y esconder esos recursos. Bueno, déjame decirte que hoy en día la inteligencia financiera en el mundo ya permite que ningún bolívar, ningún dólar se sepa dónde está y quién lo tiene, ¿no? Es como la tos, es casi que imposible. Claro, no se puede tapar el dinero. De tener un plan, es tener un plan de rescate de capitales, puede hacerse de manera amigable, que varias de las cosas que no decían, o de manera coercitiva. Ahora, Roberto, fíjate, con uno cada vez, uno ve esta pelazón que hay aquí en este país de algunos, no, de muchos, de la mayoría del pueblo venezolano, y de repente escucha toda esta cantidad de hemorragia de billetes y cuentas que fantasma de gente que no se sabe. Entonces, aquí se ha dicho mucho que hay un sector, por supuesto, élite del gobierno, porque sin el sector élite, sin un sector del gobierno, esos reales no hubiesen podido salir. Pero también dicen que hay un sector élite de oposición que también está metido en este negocio. Por eso es que yo, claro, Eudeli, es que por eso que yo hablo, porque es que por eso yo lo llamo capitales forajidos, no tienen ideología, son saqueadores. Venezuela ha sido víctima del saqueo más salvaje que ha sufrido en su historia. Estamos hablando de un saqueo financiero y de un empobrecimiento social. Allí tú tienes una de las razones por las cuales hoy Venezuela es el país con mayor nivel de empobrecimiento en el mundo. Ni Ucrania, ni Burundi en África, ni Haití, no. Venezuela es el país que más se ha empobrecido en el mundo. Bueno, aquí tenemos una estrategia, un mecanismo que las leyes internacionales avalan para rescatar esos reales y devolvérselos al pueblo venezolano. Vamos a ver si el gobierno le va a echar pichón. Bueno, eso es parte de la lucha en la que nosotros vamos a llegar a Venezuela. Aquí he estado reunido con Morel, estuve con el vicepresidente Enrique Naime, con el equipo financiero, y esto es una estrategia que necesita una parte tecnológica, una parte, por supuesto, de jurídica y una parte estrictamente bancaria para presentarle al país un plan, bueno,
Yo creo que una de las grandes campañas que podemos hacer hoy en Venezuela es vamos a recuperar los reales que se llevaron. Conversando con Roberto Enríquez, presidente nacional del partido COPEI, directamente en Washington. Se conoce y se sabe que hay algunas personas de oposición que están en presuntos hechos como este que tú estás explicando de corrupción, que están ligadas con el gobierno nacional. ¿Ustedes van a hacer alcahuete si son de oposición para tapar esto? Y en segundo lugar, hay interacciones por acá. Alberto Rojas está preguntando de que si para ti no es una pérdida de tiempo, no es una pantallería estar yendo a Washington si ustedes no son gobierno, consultando con Fondo Monetario Internacional cuando al llegar no se va a hacer nada. Soy venezolano y para mí eso, y además soy presidente de una organización política que se debe ocupar por el bienestar de Venezuela y porque Venezuela eche para adelante. Y lo que precisamente no quiero es estar hablando, por eso es que vinimos para acá, no quiero estar hablando de propuestas, de planes, de ideas, si no tengo la certeza de que sí son viables y de que sí los vamos a poder realizar. Es incorporar a Venezuela al debate de las ideas y salir del debate de las porquerías, del charco, de la grosería a la que nos tiene acostumbrado al gobierno como mecanismo distractor de la realidad nacional, los problemas nacionales. De manera tal que ojalá, si reconozco, yo quisiera que fuera el gobierno venezolano el que estuviera buscando